espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la viruela del mono. Tal vez muchos de ustedes se estén preguntando por qué, si no es una enfermedad nueva, se está escuchando hablar tanto de ella en los últimos meses, en especial en los últimos días. La respuesta es porque ya hay casos registrados como positivos en todos los continentes. Pero antes de entrar en la materia de actualidad, vamos a hablar de qué es la viruela del mono. Bueno, tenemos que la viruela del mono o viruela símica es producida por un virus llamado el monkeypox o virus de la viruela del mono. Y es una enfermedad, la viruela del mono es zoonótica viral. ¿Qué significa zoonótico viral? Es una enfermedad originada en un animal, en este caso es un virus. Este virus sufrió una mutación y con esta mutación se puede transmitir de animales a humanos. Y una vez un humano se contagie, la puede propagar a otros humanos. El primer caso de esta patología se registró en 1958 en una población de monos de laboratorio, pero no fue sino hasta 1970 donde se conoció el primer caso de viruela del mono o viruela símica en un humano. Este humano era un niño de 9 años de la República Democrática del Congo. Y desde entonces se han venido presentando varios casos en humanos, pero normalmente localizados en las selvas tropicales de África Central y Occidental. Era muy extraño que se presentara un caso fuera de esta zona y normalmente era porque alguien viajaba a este sitio, se contagiaba y cuando regresaba a su país o a su ciudad de residencia comenzaba a manifestar los síntomas. Pero normalmente casi todos, por no decir todos los casos, se presentaban en África Central y Occidental, por lo menos hasta hace poco. Ahora voy a hablar de cómo se contagia. El método de contagio, la manera de propagación de esta enfermedad es por contacto. Contacto directo con secreciones o fluidos corporales contaminados o con cosas que haya tocado la persona enferma. Estamos hablando de que si se comparte ropa, cobijas, sábanas, si se duerme en el mismo sitio, si se toca algo que otra persona contagiada haya tocado, podríamos contagiarnos de viruela del mono. Ahora vamos a hablar del tiempo de incubación. El tiempo de incubación es bastante amplio. Estamos hablando de que hay un rango que es desde los 5 hasta los 21 días. El tiempo de incubación es el tiempo en el que yo me contagio. Digamos que el momento cero me contagié ya. Y el tiempo que puede pasar hasta que yo empiece a manifestar un solo síntoma. Estamos hablando de ese rango, de 6 a 21 días. Estamos, digamos que de 1 a 3 semanas, aunque hay un rango un poco más estrecho que es desde los 6 a los 13 días, donde la mayoría de personas manifiestan síntomas. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Varios de ellos incluyen fiebre, una cefalea intensa o un dolor de cabeza muy fuerte, astenia, que es como un desaliento, una falta de energía, mialgia, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación en los ganglios linfáticos. Les dejaré una imagen en la pantalla. Los ganglios linfáticos los tenemos por todo el cuerpo. Cuando estos se inflaman generan un dolor bastante fuerte, bastante incómodo. Digamos que la parte que más revela que sí es viruela del mono son las erupciones o lesiones en la piel. ¿Por qué? Porque los otros síntomas pueden ser muy inespecíficos. Hay muchas enfermedades que causan fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Una de ellas es el COVID-19, que a muchos digamos que se les olvidó que existe, pero todavía está dando vueltas por ahí. Pero cuando ya aparecen las erupciones o lesiones en la piel, ya estamos hablando de un caso casi que confirmado de viruela del mono. Y debemos reportarlo obviamente y tomar digamos que un aislamiento preventivo por contacto. Nadie nos debe tocar y mucho menos sin los elementos de protección indicados: guantes, bata, gafas, para evitar contagio y propagar esta enfermedad. Continuemos luego de los síntomas. ¿Cuánto puede durar esta enfermedad una vez empieza a aparecer? De 2 a 4 semanas.
Bueno, olvidé mencionarles, ya saben, se demoran a aparecer los síntomas. Normalmente las lesiones en la piel aparecen del primer al tercer día en el que iniciamos con fiebre. Y de ahí, de 2 a 4 semanas para recuperarnos completamente. ¿Qué pasa con las erupciones en la piel? Algunas pueden ser un poco más planas, algunas un poco más abultadas, que pueden contener un exudado, digamos, ceroso, un líquido transparente amarillento. Estas erosiones, estas lesiones luego se comienzan a aparecer en costras, luego se empiezan a secar y luego se caen, digamos que similar a como ocurre con la varicela. Normalmente no requiere un tratamiento adicional. Por cierto, les digo, no hay tratamiento específico para la viruela del mono, para la viruela símica. La mayoría de personas superan esta enfermedad, la cual sí es contagiosa, pero el nivel de letalidad es muy, muy bajo. Aunque obviamente todo depende de algunas condiciones intrínsecas que tengamos, si sufrimos de alguna enfermedad, tenemos alguna comorbilidad, algo que pueda hacer que una enfermedad nos dé, digamos que más duro, nos vaya peor con él. Respecto al tratamiento, como les mencionaba, normalmente se utilizan es para tratar los síntomas de la fiebre o el dolor muscular, que pueden ser bastante incómodos. Entonces son medicamentos convencionales. Para los casos un poco más avanzados se ha hablado de, digamos que algunos retrovirales. Vuelvo y les digo, no hay tratamiento específico para la viruela del mono, ni vacuna. Hemos escuchado en algunas noticias, por ejemplo en una bastante reciente, que hay una ciudad que está pidiendo más vacunas. No hay vacuna para la viruela del mono. ¿Qué es lo que sí ocurre? La viruela del mono es muy similar a la viruela normal, la que nos podría dar a los humanos. Entonces las vacunas para la viruela las están utilizando contra la viruela del mono para prevenirla, y los retrovirales que funcionan contra la viruela los están utilizando para los casos más graves o más complicados de viruela del mono. Así que sería muy normal si alguno consulta y para el manejo de los síntomas les mandan medicamentos convencionales. Es porque esta enfermedad no está considerada del todo como grave. Sí es contagiosa, pero la probabilidad de morir es un poquito más baja que muchas otras enfermedades. Estamos hablando de un 3 a un 6% de los casos positivos por viruela del mono se podrían terminar en defunciones. Es un porcentaje bajo. ¿Puede ocurrir? Sí, pero es bajo. Y olvidé mencionarles, las lesiones normalmente se ven en la cara, en la palma de las manos, planta de los pies, en genitales y en la boca. También pueden aparecer en otras partes del cuerpo. Estamos hablando de que la mayoría de casos coinciden que las lesiones están ubicadas en estos sitios. Ahora sí, vamos a hablar un poco de actualidad. Ya les hablé de la viruela del mono y dónde normalmente se ha presentado. ¿Por qué empezó a hablarse tanto de ella? Es porque el 7 de mayo del 2022 Reino Unido reportó casos positivos en su país. Estamos hablando de que la viruela del mono salió de África. Ahí comenzó, digamos que una alerta a nivel internacional y comenzaron a reportarse casos en muchos países de todos los continentes. Cada vez se reportan en más, incluso en mi país, Colombia, ya hay 13 casos reportados de viruela del mono. ¿Qué ocurrió últimamente en los últimos días y por qué se está hablando tanto? Porque el 23 de julio la OMS declara emergencia sanitaria, declara la viruela del mono como preocupación en salud pública internacional. Le está diciendo a todos los países que estén muy atentos, muy pendientes de la viruela del mono. ¿Qué aumentó la manera de hablar de la viruela del mono? El 29 de julio se reportaron las primeras muertes por viruela del mono en España y en Brasil, lo cual aumentó la preocupación en muchas personas. En las últimas noticias tenemos que el día 30 de julio, una ciudad bastante poblada, una ciudad muy grande de Estados Unidos, declaró emergencia sanitaria por ser la que más casos positivos tiene de viruela del mono. En el estado de California, la ciudad de San Francisco declaró emergencia sanitaria por viruela del mono el 30 de julio. San Francisco fue una ciudad que pidió más vacunas, solo le habían dado 12,000 el gobierno federal y estaban pidiendo 70,000 para poder hacer frente a la viruela del mono.
pero ya sabemos, no son vacunas específicas para la viruela del mono, sino para la viruela. Y el día de hoy, el 31 de julio, hace algunas horas, la ciudad de Nueva York también declaró emergencia por la viruela del mono al tener 1.380 casos positivos. Y aún estamos a la expectativa de saber qué va a pasar con esta enfermedad, si van a aumentar los niveles de casos. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad, les haya aclarado algunas dudas que tenían con la viruela del mono. Recuerden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Digan en los comentarios qué tal les pareció el video, si ya conocían la viruela del mono, si conocen algún caso positivo, y hasta la próxima.